Hola, buenas tardes. Gracias a los que se conectan a esta nueva actividad del Observatorio de Propiedad de Se Dice Libertad que hacemos junto con el Instituto Mises Venezuela. Se llama El Espiral del Fracaso, Producir y Defenderse. ¿Por qué hemos considerado importante hacer esta conferencia considerando los últimos ataques a los derechos de propiedad? Me estoy refiriendo al caso del agroproductor de Mérida, que tuvo que botar su cosecha de zanahorias porque lamentablemente no tenía cómo transportarlo, no había gasolina. Fue detenido por este hecho y se le imputó el delito de boicot. Esto forma parte de la política sistemática de destrucción de la propiedad que desde el Observatorio de Propiedad hemos denunciado desde el año 2005 y no ha cesado. Habrán cambiado los modos, tal vez la intensidad, pero este caso nos recuerda que existe esta política de destrucción de la propiedad. Esta noche tenemos de invitado a Tadeo Rechi Franco, que es abogado, miembro de Benpaís, y que lamentablemente fue víctima de esta política en el año 2015 con el caso Día a Día Supermercados, en el que también se le imputó el delito de boicot. La intención de esta tarde es armar una serie de herramientas para defenderse en casos como este, que lamentablemente por ser parte de una política no son aislados y no se van a detener. Entonces, es herramientas para casos similares a este. No nos queremos concentrar en casos particulares, sino mucho más amplio, y en el que lamentablemente el derecho ha sido usado como una política. Lamentablemente, no es una herramienta en defensa de los ciudadanos, en defensa de sus derechos y libertades. Pero bueno, Tadeo, gracias por la invitación, aceptar la invitación, entonces te dejo los espacios de este. Gracias, Andrea, y gracias a CEDICE por toda la labor que ha realizado durante todos estos años para, para nosotros aprender, ¿no? Y ubicarnos en el contexto de lo que ocurre. Fíjense, yo creo que este tipo de iniciativa es muy importante, Andrea, porque en primer lugar son cosas que aparecen en el espectro como selectivamente, ¿no? Fíjate que una de las cosas que llama la atención es que luego de esta persona, que además no trabajaba para una empresa que seleccionaba frutas, verduras para llevarlos al mercado, no netamente sembraban y cosechaban, ¿no? Pero luego hubo un caso con un productor de tomates y en el estado Trujillo. Por cierto, todo muy radicado en la zona de los Andes, donde hay una gran producción en Venezuela de frutas y verduras. Y se presentó el mismo esquema, ¿no? La imputación del delito de boicot. Entiendo que la situación hoy de esos casos en específico es que ambas personas están en libertad. No sé si efectivamente una libertad condicionada. Claro, presentación, régimen de como medida presentación. que no es definitivamente un régimen de libertad, ¿no? Sobre todo por una situación que creo que es la discusión que nosotros debemos y la alerta que debemos hacer a la sociedad, que son situaciones que no constituyen realmente delitos, ¿no? Y de allí pues creo que la elaboración de toda esta conversación es necesaria para que empresarios, productores, personas dedicadas al comercio, prestadores de servicios y, como bien lo reflejaste, inclusive profesionales liberales que puedan ser afectados por este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que habría que identificar aquí es la problemática en cuanto a la aplicación de las leyes en Venezuela, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de esa compatibilidad que puede existir entre derecho y justicia, pero precisamente es uno de los problemas que hemos presentado en el sistema que ha tratado de implantarse en cuanto a qué temor le tenemos al tema de la aplicación de las normas, ¿no? Precisamente para estar sujeto a, de pronto, la visión o el particular entendimiento que puede tener una persona, en este caso revestido de una función pública, para atender que la voluntad de una persona fue tal y que esa acción terminó en un ilícito o en un delito.
Por cierto, no es una elucubración que nosotros hacemos por capricho. Hay autores que se han dedicado a este tema. De hecho, en el libro Chavismo y Derecho del profesor Francisco Delgado, hay un capítulo que se llama precisamente El horror a las normas y precisamente destaca cómo se produce un peligro cuando se contrapone la figura de la justicia al tema de la aplicación de las normas, porque definitivamente termina esto enmarcado en la posibilidad de que la interpretación que haga un determinado funcionario o una persona en específico está por encima de lo que establece la conformación de una norma con su supuesto derecho y su consecuencia jurídica y por supuesto la identificación de quien comete la acción, ¿no? Creo que eso es un tema a reflexionar, porque además, cuando nosotros verificamos eh, la constitución de estos supuestos, bueno, son muy abiertos. Previsto en la ley de precios justos, ¿no? Sí, Uno de tantas particularmente en el tema de la ley de precios justos, pero si uno empieza a revisar inclusive normas que atribuyen el carácter de delito a ciertas acciones, sobre todo aquellos que tienen el esquema de la responsabilidad objetiva, no media la voluntad, sino simplemente el hecho que haya ocurrido ya es una situación que te coloca en el escenario de el delito o el ilícito, según sea el caso. Pero en la ley de precios justos específicamente, hay como un afán por determinar acciones donde además no se ve cuál es el propósito del hecho que está desarrollando la persona que está siendo cuestionado, está siendo señalado. Eso es un problema porque además se contrapone a una serie de preceptos constitucionales y que son derechos, por ejemplo, en estos casos que acabamos de ver, que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar con el debido proceso, que ya implica el derecho a la defensa, tiene que ver por supuesto, con la libre empresa, ¿no? Que a veces por la denominación de libre empresa se entiende que es, bueno, una sociedad mercantil que está ejerciendo, pero es la función propia del individuo en su carácter de comerciante, de empresario, que tiene derecho a crear el negocio, que tiene derecho a desarrollarlo y que tiene derecho a cerrarlo cuando no le produzca el lucro que de pronto está esperando y de pronto ve en otra actividad algo en la que le puede ir mejor económicamente. O sea, una cuestión de elección del individuo en ese caso. Pero además tiene, por ejemplo, en el caso de este señor, el derecho al trabajo, por ejemplo, ¿no? Las personas tienen derecho a elegir la ocupación en las cuales se sientan espiritualmente y económicamente comprometidos y vivir de ello. Claro. Y eso nos lleva también a una reflexión que es, bueno, en este caso, ¿qué fue lo que se interpuso en la voluntad de esta persona para acometer esa acción, ¿no? Porque además se han hecho como una serie de cuestionamientos desde el punto de vista, yo diría que hasta religioso, bueno, que en este caso el Señor se dedicó a botar comida. Sí, a botar comida. Y pero además cuando él da la explicación, y muchos de los productores de la explicación lo hacen además hasta en protección de algunos otros derechos que, por cierto, el Estado a veces también acomete acciones para eso, ¿no? Como puede ser el derecho a la salud o al ambiente. O al ambiente, que puede ser cualquier otro de carácter de interés general, ¿no? Que también están protegidos en la Constitución. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante sobre lo que ellos puedan, lo que implica el accionar de las personas y cómo se contrapone tal vez alguno de estos tipos penales muy abiertos
en contra de preceptos constitucionales. Entonces hay un argumento allí de defensa que yo creo que es importante nosotros tener en cuenta. Sobre todo es muy peligroso la insistencia que hacen con el tipo penal del boicot, ¿no? Porque generalmente el boicot está referido a asuntos entre particulares, ¿no? Donde se ejerce presión para excluir a algún grupo o alguna persona que tiene una función económica específica para que no intervenga o para que intervenga. También, dependiendo del punto de vista como se pueda entender. Sin embargo, aquí está aplicado a los temas de eventual obstrucción, de ausencia de voluntad para poner un producto en el mercado, para distribuir, para vender. Y resulta que cuando uno empieza a ver esos verbos, uno dice, bueno, pero es que aquí hay cosas que son componentes netamente del núcleo del derecho a la libre empresa. O sea, no es un capricho, ¿no? Es que hay unas condiciones en que una persona puede verse por el contexto obligada a esas circunstancias, ¿no? Y de allí que, además, cuando uno ve la clasificación o ve la descripción del tipo, allí no se ve, en el caso del boicot, sobre quién se hace presión o a quién se pretende excluir. Es simplemente una mención de un tipo de acciones y... Porque no hay una víctima determinada en este tipo de delitos, bueno, tal y como están previstos. A eso voy, ¿no? Cuando uno trata de ver lo individual y lo colectivo, a quién se afecta, bueno, la mayoría de estos delitos están identificados con temas de derechos socioeconómicos, es decir, la sociedad en general es un problema, termina siendo afectada, y el Estado, la seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos. Entonces, son elementos que establecen básicamente normas tan abiertas que cualquier acción pudiera ser determinada dentro de ese tipo. Además, hay otros elementos. Por ejemplo, cuando uno ve la ley de precios justos, calificaciones como el tema de especulación, como el tema del acaparamiento, no hay normas técnicas. O sea, y vuelvo aquí al tema queda sometido a un elemento de interpretación del funcionario que pudiera estar formado en cualquier escuela de cualquier facultad, porque además no tiene que ser netamente abogado, pudiera ser de otra ocupación o formación, y necesariamente es eso, porque además se entiende que la función que ejerce esa persona es de buena fe, entonces su señalamiento hay que tomarlo para abrir el procedimiento administrativo o en todo caso de investigación, si fuera en el esquema penal, para investigar eso. Entonces, da demasiado campo a que no exista unas reglas de juego muy claras para ejercer la actividad que quieras ejercer, para desarrollar la actividad que quieras ejercer o para terminarla. ¿No? Entonces, hay un freno a la elección que tú puedas hacer efectivamente en ese campo. Y además, termina siendo como una especie de trampa al consumidor, porque fíjate, si uno revisa este tipo de normativa vinculada a intervenir, evidentemente, en el mercado, en ese tipo de normas no hay mecanismos de defensa directo que pueda utilizar el consumidor. Es decir, en aras del cumplimiento del artículo 117 de la Constitución, que es el acceso de bienes y servicios, no existe, por ejemplo, la posibilidad directa, una acción directa para solicitar derecho a información, para poder tener la oportunidad de elegir, que son los aspectos y las características esenciales del derecho al consumidor, entre otros, ¿no?
Sin embargo, aquí el Estado sustituye esa intención del consumidor o de la persona que quiere tener acceso a determinados bienes y servicios, sometiéndolo a la revisión de ilícitos o delitos que tienen bajo la arista de la protección de un bien jurídico establecidos en el Código Penal y tal vez a nivel constitucional también. Entonces, la realidad es que una cosa no lleva a la otra. O sea, el hecho que el Estado pueda identificar o pueda desarrollar algunos tipos en este tipo de leyes, no tiene que ser solamente esto, puede haber otras leyes que estén en el mismo ámbito. Seguridad agroalimentaria, la ley de seguridad agroalimentaria. Por ejemplo, eso de alguna manera no favorece a alguien en específico y sobre todo a quien está siendo limitado en su derecho. Claro. En este caso, en el derecho constitucional de acceso libre de bienes y servicios. Por el contrario, puede ser perjudicarlo, porque a medida que se cierran las oportunidades, claro, y por eso es que hablamos de espiral del fracaso, porque esto irradia de alguna manera a diversos sectores y esto ya ocurrió en Venezuela. Este tipo de acciones terminó cerrando empresas no por obra o disposición del propio empresario, sino porque las condiciones obligaron en algún momento a eso, porque además hubo expropiaciones, porque además hubo ocupaciones temporales cuya temporalidad no estaba pautada con fundamento a la ley, porque hubo confiscaciones y porque hubo vías de hecho. Y tanto es así que el reconocimiento en los últimos meses ha sido devolver, entre comillas, a algunas de las empresas a las personas que fueron afectadas por este tipo de medidas. Estas cosas no ayudan a conformar un mercado sano, no ayudan a establecer una sana competencia, no ayudan a una competencia leal para contraponer los temas que tienen que ver con... No ayudan, por ejemplo, a establecer una amplitud de opciones, sino se empiezan a constituir monopolios, o sea, una serie de cuestiones de derecho económico que empiezan a influir, por supuesto, en la calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Y otro elemento a analizar aquí tiene que ver con lo que nos lleva el asunto de la condición de los servicios públicos, ¿no? Fíjense que una de las motivaciones es precisamente que no tenían acceso a la gasolina, ¿no? Y así pasa con el agua, y así pasa con la electricidad, y así pasa con el gas. Es decir, hay una motivación que si nosotros queremos llevarla al otro elemento, el Estado, que ha asumido además esas funciones, no por decisión de la sociedad en particular, que yo creo que hoy tiene una concepción muy clara de que esos servicios deberían estar algunos en manos de privados, pero el Estado que ha asumido todas esas funciones de prestación de servicios de luz, de telefonía, por lo menos la telefonía fija, del agua, son servicios que no satisfacen las necesidades de los venezolanos y cómo influyen en la actividad económica. Esta persona, además, en ese caso, aunque la actividad en general, y estamos hablando como de los argumentos de defensa, esta persona además tenía la obligación, de acuerdo al trabajo que tenía encomendado, de seleccionar. Es decir, a su criterio, él tenía la mejor disposición de decir, mira, este producto tiene que llegar en las mejores condiciones posibles para el consumo humano. Entonces, ¿cómo usted cuestiona en esas circunstancias de limitación que no son propias, que esa persona haya tenido el suficiente entendimiento para decir que ese producto que estaba desechando iba a llegar en malas condiciones? Y eso puede pasar con cualquier cosa, ¿no?
Por cierto, detalle y cuidado que no tuvieron mucho cuando administraban el tema de la alimentación directamente en el país, que fueron, y son casos que ocurrieron ya hace muchos años, ¿no? Entonces, hay una decisión personal, ¿verdad? Pensando también en un elemento colectivo, o sea, porque lo que es bueno pensarlo desde un punto de vista y de un lado no es bueno hacia el otro, ¿no? Independientemente de que no estemos de acuerdo o no con esas posiciones, lo lógico es pensar que esa persona trató de hacer lo mejor posible su trabajo, que es lo que yo creo que tratan de hacer los empresarios. O sea, yo no creo que, y los trabajadores, yo tengo que partir de la buena fe, ¿no? Claro. Creo que es un modelo de sociedad que tenemos que construir. O sea, yo no creo que haya un empresario que quiera vender menos o que quiera prestar un peor servicio para quedarse sin clientes. O sea, yo creo que esas cosas no existen. Hay errores como humanos y como grupos que pueden manejar una determinada función, pero hacerlo adrede son excepciones desde mi punto de vista, ¿no? Nadie vende para perder, y cuando nos han puesto a vender para perder, obviamente los productos desaparecen. Eso ya ocurrió. Entonces, yo creo que también hay un escenario de entender que este tema de la existencia del consumidor, que es necesario que tenga cómo defender sus derechos, de este tema de cómo ver lo individual y lo colectivo, y el asunto de los servicios públicos tiene una conexión muy directa con lo que es la satisfacción de las necesidades humanas, que cada quien, cuando se ve limitado, empieza a buscar opciones. Claro. Y resulta que no tenemos tales opciones, por lo menos a nivel legal de defenderse, no la tenemos. O sea, en materia de servicios públicos, hay unos procedimientos establecidos en las leyes adjetivas en materia contencioso administrativo para eso, y es muy poco los casos que se oyen. Además, o sea, sería un buen ejercicio revisar cuántos venezolanos, como personas naturales o como personas jurídicas, han podido desarrollar acciones de ese tipo y cuántos han tenido la oportunidad de verse resarcidos en sus daños por ese asunto, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el derecho a la defensa, no solamente con el derecho de la defensa por el ataque de alguien en particular o porque se sienta vulnerado en alguno de sus derechos, sea por un particular o por el propio Estado, sino también por las omisiones. Claro. O sea, y en este caso, cuando suceden estos hechos donde hay personas vinculadas a señalamientos específicos en ilícitos administrativos, en delitos, porque además esto tiene doble cara, ¿no? Hay una hojilla de doble filo aquí. A usted no solamente le dicen que usted cometió un ilícito de acuerdo a la ley, sino que además es un delito. Entonces usted está juzgado en algún momento por un ilícito administrativo que le puede imponer una multa o el cierre de su empresa, inclusive aplicarle medidas preventivas, que a veces se salen del marco de la ley porque empiezan a ser discrecionales, y por el otro lado también es un delito. E inclusive hay casos donde los señalamientos de un funcionario pueden ser relacionados con determinado ilícito y penalmente usted termina imputado o acusado de otro. Claro. O sea, y resulta que no son penas mínimas, o sea, son penas de 12 y 15 años, como en el caso del boicot, ¿no? Y reitero, en el caso del boicot, un tipo penal que no tiene una norma técnica para calificarse, solamente una acción que, bueno, tendrá que además desarrollarse un procedimiento para verificar la voluntad de lo que me dio allí, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de las restricciones que se viven en el mercado es que también hay un derecho, o sea, el empresario, el comerciante, el prestador de servicios, tiene derecho a vender. Pero como todo, tiene derecho a vender en las mejores condiciones. Claro. O sea,
Usted tiene derecho a la salud, pero no es a cualquier salud. O sea, la salud tiene unos estándares para ser óptimos. No todo el mundo tiene las mismas condiciones. Eso es otra cosa, eso es normal. No todo el mundo tiene las mismas condiciones en el mercado para que su producto sea vendido y pueda salir. Pero eso lo determina el mercado. El asunto es que cuando hay la influencia, que además es paradójico, porque fíjate, no le hacemos caso a la norma o no estimulamos un desarrollo de la norma para evitar mi intervención, pero le echamos la mano a la norma cuando la cuestión es totalmente abierta. Sí, bueno. Porque se convierte en algo totalmente selectivo. Pero cuando la norma es más cerrada, cuando la norma también me impone a mí restricciones para actuar, no es justo, ¿no? Entonces empieza a romperse ese equilibrio también de lo que tiene que existir entre el derecho a la defensa de los ciudadanos y el papel del Estado, ¿no? Y no es un asunto de estar de acuerdo o no con la existencia del Estado, que creo que ese es otro tipo de discusión. Sí, sí, sí. Y creo que es una discusión que hay que dar muy de largo. Pero lo más limitado posible. Exacto, pero bajo esa misión, y tiene que ver también con cuál es la función del derecho penal económico, bueno, que existe porque interviene, existe porque controla precios, existe porque intenta decirte en tu pequeña bodega cuánto producto debe tener para que no se considere que estás o en boicot o si tienes mucho estás en acaparamiento. O sea, es una cuestión totalmente aleatoria, además, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel del derecho penal económico? Bueno, llevarse más hacia los temas de competencia, ¿ok? Al establecimiento de asuntos que realmente restrinjan, pero bajo normas técnicas, ¿no? Y por supuesto que el papel es residual. El papel tiene que ser de última instancia, como es el derecho penal moderno. El derecho penal moderno actúa a última instancia. No es lo primero que va. O sea, usted está vendiendo, usted está prestando un servicio y usted pudiera haber cometido un error, porque no es cometer el delito, es que hay una serie de hechos que no revisten carácter penal. Esa es la realidad de confundir el argumento. O sea, hay una serie de hechos que no son delitos, hay una serie de hechos que no revisten carácter penal. ¿Por qué? Porque no hay la intención de dañar a un bien jurídico tutelado. Esa tiene que ser, sobre todo cuando son cuestiones tan frágiles, porque la intervención del ser humano en el mercado, aunque se quiera colocar como un monstruo, es muy frágil y lo hemos visto. Si no, no hubiese existido escasez, si no existe otro tipo de limitaciones, si no existen las personas que vendían fuera del mercado formal, o sea, revendedores, existen limitaciones y es muy frágil, ¿no? De allí la necesidad de que primero la gente entienda que siempre hay que defenderse. Siempre hay que defenderse. Y hay un capítulo en la rebelión del Atlas, donde una persona va a juicio por supuestamente haber ejercido el comercio de metales en el mercado negro, y él va a juicio. Y él dice que no se va a defender, pero es una forma de decirlo porque si usted lee el capítulo, evidentemente el señor se defiende. Y se defiende diciendo, mira, si esto fuera un juicio con fundamento a principios de derecho, tal vez habría alguna forma de defenderme. Pero como ustedes aquí, y es un poco a grandes rasgos lo que dicen, lo que están buscando es, de alguna manera, qué es lo más justo, lo menos justo. Bueno, yo no tengo a qué atenerme porque esa es su visión. Es un poco el resumen del caso. Si ustedes lo leen, van a poder identificarlo mejor, muy conectado con el capítulo del horror de las normas que expone Francisco Delgado en su libro, porque creo que evidentemente caemos en el cuestionamiento de este tipo de casos desde el punto de vista ético, moral, religioso, y tenemos que diferenciar, o sancionable moralmente. Yo pudiera estar de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me gusta botar
la comida que hago en mi casa, no. Claro. Pero cuando veo que puede estar en mal estado, bueno, yo tengo que pensar en mi salud, ¿no? Tengo que pensar en algo superior a mí. Entonces yo creo que los argumentos de defensa están. Yo creo que el esquema, este tipo de leyes es totalmente selectivo. Siempre hay un riesgo, esa es la dura realidad, siempre hay un riesgo. Pero nosotros que lo tratamos, bueno, algunos lo vivimos, pero nosotros que lo tratamos desde el punto de vista de la investigación, de la reflexión, del derecho, que es para lo que nosotros estudiamos y ejercemos, creo que es muy importante entender que no es un obstáculo el hecho, o sea, usted no se puede convertir en un obstáculo. O sea, entenderse como un obstáculo a la visión que tiene del mercado o a la participación que tiene como actores en el mercado. Todos tienen unos argumentos de defensa que creo que hay que rescatar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de principios, ¿no? Y por eso rescato mucho este capítulo de la rebelión del Atlas, porque nos hace repensar un poco cuál debe ser nuestra visión como empresario, como prestador de servicios, en un mundo donde cada día pareciera tener mayor intervención el Estado para salvaguardar a un colectivo sin que ese colectivo, cuando haya ataques individuales, tenga cómo defenderse. Claro. O sea, es una condición realmente para evaluar y no se trata de un asunto desde mi punto de vista de izquierdas y derechas, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde que cuando hay un liderazgo civil positivo que intenta que la sociedad actúe libremente, lo mejor que puede hacer es que las personas puedan tomar libremente su decisión. No es una cuestión colectiva, empieza por lo individual. ¿Quiénes pueden tomar libremente la elección con fundamento a sus criterios? Claro. ¿No? Y de allí que yo creo que hay que estar, para ser empresario en Venezuela, para ser un prestador de servicios en Venezuela, hay que estar muy convencido de que lo que se está haciendo con fundamento a unos principios básicos de entendimiento entre los individuos de la sociedad. Así es. Bueno, me gustó que hiciste referencia a la rebelión de Atlas, porque lo voy a traer a colación justamente por un tema de pedagogía, como dices tú que hacemos en CEDICE, para rescatar lo que es verdaderamente el derecho de propiedad. Hay una escena también rescatando esta novela de Ayn Rand. Eli Wyatt, uno de los empresarios al que le dicen, vamos a expropiar tu empresa. Antes de que se la expropien, que en realidad es un expolio, él la destruye. Entonces, que quede en manos de los saqueadores, él la destruye y él pone un aviso en donde quedan cenizas de la empresa y dice, se las dejo como estaba cuando llegué, es todo azul. El derecho de propiedad no es solamente el recurso, sino lo que tú haces, el valor agregado que haces sobre ella. Pero además es entender, independientemente de las circunstancias de que la persona no tenía gasolina para transportar y usó su mejor criterio como para evitar que llegue comida dañada al consumidor, es tu propiedad. Uso, goce y disposición. Tú haces lo que tú quieras con ella, incluso hasta destruirla, el caso de Ayn Rand, o hasta botarla, ¿no? Entonces, ese es un argumento de defensa que lamentablemente no siempre todos tienen como muy presente, que tú puedes hacer con tu propiedad lo que tú desees siempre y cuando no dañe a otros. Ese es el único límite. No, y además forma parte de las facultades que tiene el derecho de propiedad. Y no es un asunto meramente positivista, es que en realidad, si yo no tengo la posibilidad de disponer jurídica y materialmente del bien sobre el cual recae ese derecho, bueno, yo estoy limitado. Claro, no eres propietario realmente. Claro, hay una serie de limitaciones de orden constitucional que además sirven para garantizar el derecho de propiedad, como es el tema de la expropiación. Bueno, usted no puede hacer expropiar de cualquier manera, hay unas condiciones. ¿Por qué? Porque esa es la garantía que tiene el ciudadano frente a quien pretenda expropiarlo desde el Estado. Ahora, fíjate que ahí
y además del derecho de propiedad, hay un asunto ahí bien importante. En ese mismo juicio, de la sanción de la víctima, que reflejo allí, también más adelante hay un cuestionamiento donde le dicen a esta persona que está imputada, a este personaje que está imputado, que, bueno, usted solamente está luchando por sus bienes, bueno, por un afán de lucro y por el tema de su propiedad. Y luego, sí. Y básicamente me cuestionan si es que para él eso es un principio, ¿no? Y él responde que sí. O sea, yo estoy luchando porque esa es mi propiedad, yo quiero el beneficio para mí, a mí nadie me lo está regalando. Entonces empieza, fíjense cómo desde el punto de vista legal, en ese momento, empiezan, bueno, pero usted tiene derecho a defenderse, ¿no? Porque yo no me quiero defender, yo no me puedo defender de algo que ustedes no creen. O sea, ese es en el fondo de la reflexión. O sea, ustedes simplemente me están sometiendo aquí a un evento que no es delito, entonces yo me tengo que defender de algo que no es delito. Ustedes son los que tienen que demostrar que eso es un delito. O sea, es básicamente esa la reflexión, ¿no? Pero, y si eso lo conecta precisamente con el derecho de propiedad y la libre empresa, bueno, ¿qué tiene que cuestionarse un productor, un empresario, un prestador de servicios sobre lo que está haciendo si su labor es venderlo? Claro. Y venderlo lo mejor posible? Entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que estar convencidos, una convicción que también debemos tener de cuál es nuestra posición, porque nadie se puede defender si no está convencido de lo que claro. Por eso este trabajo de pedagogía de que tú te asumas en tus derechos. No es algo así como que entender, vamos a invocar la ley de precios justos, que además, como tú señalas, o como hemos mencionado, o como también hemos tenido experiencia, la mayor parte de estas leyes son decretos presidenciales y son con una intención inquisitiva. Lamentablemente el derecho penal económico en Venezuela se ha convertido en eso, en algo inquisitivo y tipos penales abiertos, en donde la víctima es lo colectivo y cuando es lo colectivo no sabes exactamente quién es la víctima, cuál es la verdadera lesión, cuál es el bien que realmente se está protegiendo. Es tener claro que el derecho penal económico es última ratio y es en aras de defender y preservar una víctima determinada. Y de hecho, siendo un poquito más abogado en esto, los abogados liberales que han trabajado el tema del derecho penal han llamado a la reflexión de llamar el derecho penal a sus orígenes, que era privado. No era esta suerte de herramienta que utilizan los estados y que en el caso de Venezuela ha alcanzado como su mayor apogeo como una herramienta política, como dijimos al principio, ¿no? Entonces, el tema de pedagogía y el tema de entender la narrativa, los argumentos en situaciones como estas, es entender que leyes de este tipo, ley de precios justos, ley orgánica del trabajo del trabajador y de la trabajadora, que en su momento también lo utilizaron contra las empresas con estas medidas de ocupación temporal que tú mencionas. La ley de seguridad agroalimentaria, que establecen conductas que son normales dentro de una actividad económica y las establecen como tipos penales. Es entender que no son verdaderas leyes, que una ley está llamada a preservar derechos y libertades y no a ser el brazo ejecutor de una política de Estado. Entender que lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico es esto. Se ha desfigurado y se ha destruido ese ordenamiento jurídico, como dice Francisco Delgado en uno de sus libros, La reconstrucción del derecho venezolano, es necesaria. Los argumentos lamentablemente no van a venir de las propias leyes, porque son herramientas del propio Estado y ni siquiera tampoco de la Constitución, porque yo particularmente soy muy crítica de esta Constitución. Con esta Constitución del 99 empezó este régimen, la verdad, es excuria en muchos sentidos. Pero si hay algo que nos debemos, quisiéramos dejar aquí a la reflexión y en modo de aprendizaje, abogados y legos, porque los abogados también incurren
en invocar estos delitos, porque está en la ley de precios justos, sin entender cuál es la verdadera naturaleza de esos decretos presidenciales. Ya dejaron de ser leyes, ya dejaron de proteger a particulares, ya dejaron de proteger derechos y libertades. Es entender que las defensas van a venir de tu propia condición humana, de tu propia dignidad humana, por el derecho que tienes a desarrollarte en la actividad de tu preferencia y como así lo prefieras. Incluso suponga la destrucción de la propiedad en un determinado momento o el cierre de la actividad de la compañía porque no vas a producir a pérdida, como fue el caso de Clorox, que ante las circunstancias tan adversas decidió no puedo seguir en estas condiciones, cierro. Inmediatamente al día siguiente, a través de una de estas leyes, ocupación temporal. Entonces es entender que ya lamentablemente la mayoría de estas leyes no son verdaderas leyes en el sentido liberal, en el sentido de un Estado de Derecho, la concepción de ley en un Estado de Derecho, que los argumentos van a venir de tu propia condición humana, donde uno de los derechos fundamentales es el derecho de propiedad, junto con el derecho a la vida y a la libertad, y que estás en tu derecho de ejercer tu libertad económica en los modos como tú mejor consideres, teniendo como único límite no el colectivo, no el orden público, no las buenas costumbres, como a nosotros los abogados nos enseñan esos topoy generales, sino como único límite los derechos y libertades del otro. Entonces, pudiéramos ir cerrando un poco esta conversación. ¿Qué le podemos decir a los que nos están viendo, que son, sí, empresarios, porque nosotros desde el Observatorio de Propiedad tenemos mucho contacto con el sector agroindustrial a través de Isabel Pereira y Ana Carrasquero, los estudiantes de Derecho que nos están viendo, y que bueno, nosotros como profesores universitarios estamos diciendo, no tenemos leyes. ¿Cómo podemos cerrar la tarde de hoy? Mira, yo creo en primer lugar, eso que he reiterado y tú también lo acabas de decir, tener la convicción de lo que estamos haciendo está bien, que sí hay un espíritu individual en el empresario, en el comerciante, en el prestador de servicio, en cualquiera de sus áreas, en obtener un lucro y con eso ayudar al funcionamiento de la sociedad. Eso es elemental, ¿no? Pero sobre todo aquí no estamos haciendo como un desestímulo a entrar en el área del empresariado, ¿no? Más bien lo que buscamos es la manera de que entendamos que tenemos que producir mejor, que debemos tener mejores condiciones para producir y a su vez producir mejor, que debemos tener mejores condiciones para prestar servicios y prestarlo mejor, que no podemos conformar, que no podemos resignar a tener unas condiciones medianas para entonces tener una justificación o darle una justificación a otros factores para que intervengan más, para que nos amedrenten más, para que nos limiten más. O sea, yo creo que hay una necesaria reivindicación del mundo privado. Creo que eso es algo que culturalmente tenemos que superar. Ganar dinero no es malo, hay que ganarlo honestamente, hay que ganarlo lícitamente. Cada quien tiene sus parámetros para hacerlo y eso es un tema también de formación, no solamente académica, es un tema de formación ciudadana, es un tema de formación familiar. Y ahí en la formación familiar involucra muchísimos de de los temas que pueden discutirse en una familia, de lo religioso, de lo moral, de lo ético. Desde la costumbre, que también influye mucho, ¿no? En las actividades comerciales, en las actividades mercantiles. De hecho, hay negocios que son herencias y la gente va desarrollando su actividad y se ve en el tiempo cómo se ha desarrollado de diversas maneras. Esas son, creo que, las grandes huellas que deben permanecer, empresas que durante generaciones existan y puedan de alguna manera brindar esa colaboración en el tema del mercado y en el tema de la sociedad. Así que yo creo que el llamado es a producir, a defenderse cuando se vean en riesgo, por eso es un poco la temática que hemos discutido hoy, y a estar convencido
de que necesitamos mejores condiciones, que no nada obstaculiza que la reclamemos, pero que además está en nosotros desarrollar lo mejor posible por prestar ese servicio, por llevar el mejor producto, por dar lo mejor del ser humano, que yo creo que, reitero, yo creo en la buena fe. Yo creo que nadie tiene un negocio para perder, para dejar algo retenido, para botarlo, quiere venderlo, quiere ganar de allí, y con eso colabora con muchos de los factores en la sociedad. Gracias, Tadeo. Gracias nuevamente por vernos, conectarse, porque la intención de esto es lo que hemos dicho de hace 3 años para acá, ¿no? Siguen existiendo ataques al derecho de propiedad. Las condiciones económicas, en principio, y a una lectura como muy simple, habrán podido mejorar levemente. Eso no significa que el patrón o, digamos, la política de destrucción de la propiedad se haya acabado. De hecho, lamentablemente este caso es un doloroso recordatorio que existe, de que existe esa política de destrucción de la propiedad, y nosotros desde el Observatorio de Propiedad de Se dice Libertad, pues tenemos esta tarea fundamental: documentar estos casos, ser lo más pedagógicos posible. No hay por qué, digamos, sentirse avergonzado de la actividad empresarial, económica que uno ejerce o que en determinado momento se ejerce. Defender nuestros derechos, porque al defender nuestros derechos también estamos defendiendo nuestra condición de ser humano, ¿no? El derecho de propiedad, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no solamente la arista económica o patrimonial, tiene un punto de vista ético, humano, porque te permite escoger tu proyecto de vida independientemente de terceros, independientemente del Estado, y escoger cómo ejercer ese derecho y ejercer ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, seguimos con el trabajo. Cada vez que ocurran situaciones como esta, lamentablemente, pues nos toca documentar y nos toca hacer pedagogía en el sentido más amplio de la palabra. Así que gracias por conectarse y sigan nuestras actividades nuevamente. Y bueno, sigan las actividades de Se dice. Gracias.